Era una noche de trabajo como cualquier otra. Estaba manejando mi taxi por las calles oscuras de un barrio aislado en la zona norte de Ciudad de México. No era una zona muy transitada, especialmente a esa hora de la madrugada, cuando la mayoría de la ciudad se sumergía en un profundo silencio. Las luces de algunos edificios ya comenzaban a apagarse, y el único sonido que rompía la quietud era el leve murmullo de la radio. Me llamo Jorge y llevo más de 10 años trabajando como taxista en esta ciudad. Ya he visto y vivido muchas cosas, algunas bastante extrañas, pero esa noche algo en mi interior me advertía que la calma no duraría mucho. A mí siempre me gustaron esas noches tranquilas, donde no había tráfico y podía conducir sin prisas. La soledad de las calles vacías me daba una extraña paz, una que solo los taxistas de madrugada pueden entender. Sin embargo, esa noche, mientras esperaba en un punto estacionado, recibí una solicitud de viaje. Al ver la dirección, me extrañé. No era una calle común, ni un área con mucho movimiento a esa hora. Pero en esas horas, cada cliente valía la pena. Así que acepté el viaje y me dirigí hacia el lugar. Al llegar me di cuenta de que el área era aún más desolada de lo que había pensado. La calle estaba casi vacía, sin edificios a la vista, y solo algunas casas dispersas. Entre ellas solo había unos pocos árboles y farolas que parpadeaban, como si algo en el ambiente estuviera apagando su luz poco a poco. Sentí un escalofrío, un presentimiento oscuro que me hacía pensar que algo no estaba bien. Entonces, de la nada, lo vi aparecer. Un hombre salió de entre los árboles caminando rápido con una expresión de puro terror en el rostro. Parecía como si estuviera huyendo de algo o de alguien. No dijo nada. Simplemente abrió la puerta trasera de mi coche de golpe y se lanzó al asiento, cerrando la puerta con fuerza. «Arranca, arranca, rápido», dijo con una voz temblorosa. En ese momento no sabía qué pensar, pero el miedo en sus ojos era tan evidente, tan real, que sin pensarlo demasiado pisé el acelerador y salimos de ahí. Mientras conducía, intenté preguntarle hacia dónde quería ir, pero el hombre parecía incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera mirar hacia atrás, observando la oscuridad a través de la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Su mirada, llena de terror, empezó a ponerme nervioso. No sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de mí me decía que esto no iba a acabar bien. Seguimos avanzando en silencio por calles cada vez más vacías, y a pesar de mi experiencia, me encontraba completamente desconcertado. El hombre en el asiento trasero no dejaba de moverse, inquieto, mirando hacia afuera con los ojos muy abiertos. En un momento, comenzó a murmurar para sí mismo, como si estuviera intentando calmarse, aunque sus palabras lograban el efecto contrario en mí. «No, no puede atraparme otra vez. Esta vez, no», decía en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo escuchara cada palabra. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía evitar preguntarme quién o qué lo estaba persiguiendo. Miré por el retrovisor y le pregunté con cautela, «¿Quién te está siguiendo? ¿Qué es lo que está pasando?». Pero él no me respondió. Solo susurraba como si estuviera en trance. «Rápido, por favor. Va a ti aparecer en cualquier momento. Siempre aparece». Mi corazón comenzó a latir más rápido. El ambiente en el coche se volvía más denso, casi opresivo. Algo en su voz, en su mirada, me decía que su miedo era real. Empecé a preguntarme si estaba huyendo de alguien o si tal vez había algo mucho más siniestro persiguiéndolo. De repente, algo captó mi atención. Miré por el retrovisor y, en la penumbra de la calle,
Juraría que vi una figura oscura a lo lejos. No podía distinguir claramente qué era, pero parecía moverse con rapidez detrás del coche. Sentí un escalofrío en la nuca y mis manos comenzaron a sudar sobre el volante. El hombre en el asiento trasero, notando mi mirada, empezó a temblar y a susurrar aún más rápido. «Está aquí. Está aquí. Va a atraparnos». No quería creer lo que estaba ocurriendo. Pero aquel pasajero estaba demasiado asustado como para que todo fuera solo una alucinación o paranoia. Decidí acelerar, esperando que todo fuera una invención de su mente, o tal vez de la mía. Pero en el fondo, una voz en mi interior me decía que esa noche algo más estaba presente. Algo que no podía comprender. Mientras continuaba conduciendo, el ambiente dentro del coche se volvía cada vez más pesado. La presencia de aquel hombre, sus murmullos y esa figura que aparecía y desaparecía en la oscuridad formaban una atmósfera que me hacía sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. El hombre, cada vez más agitado, miraba hacia la oscuridad con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que yo aún no podía percibir. «Ya viene, está cada vez más cerca», susurraba, su respiración cada vez más rápida y entrecortada. Nervioso, miré por el retrovisor nuevamente. Esta vez vi claramente la figura sombría. No tenía una forma definida, pero parecía moverse de una manera extraña, como si se deslizara por la calle. Y cada vez que la miraba estaba más cerca, desafiando cualquier lógica de movimiento. Era como si aquella cosa se alimentara de nuestra huida, acercándose con cada segundo que pasaba. Mis manos temblaban en el volante y sentía cómo el miedo comenzaba a dominarme. El hombre en el asiento trasero empezó a gritar entre dientes, casi en un llanto desesperado. «¡Corre! Por lo que más quieras, corre». Intenté acelerar aún más, pero entonces algo inexplicable ocurrió. El coche comenzó a perder potencia, como si algo invisible lo estuviera frenando. Miré el panel. El motor seguía encendido, pero el coche estaba desacelerando a pesar de que pisaba el acelerador con toda mi fuerza. El velocímetro marcaba una caída brusca de velocidad y el coche parecía resistirse a avanzar. «Por favor, no quiero que me atrape. ¡Corre, por favor!». El hombre gritaba desde el asiento trasero, suplicándome con una desesperación que me hacía sentir impotente. Miré de nuevo por el retrovisor y ahí estaba, aquella figura. A medida que se acercaba, parecía cobrar más forma, aunque era imposible definir su aspecto. Parecía un ser de sombras, una entidad sin rostro ni detalles que se movía en nuestra dirección con una calma que desafiaba la urgencia de nuestra huida. Los segundos parecían alargarse interminablemente mientras intentaba recuperar el control del coche. Mi respiración se aceleraba y sentía que el tiempo se ralentizaba, cada segundo intensificando el miedo que me paralizaba. La figura oscura parecía crecer con cada segundo, acercándose como si fuera una sombra viva que absorbía la poca luz que quedaba en la calle. De repente, sin previo aviso, el coche se detuvo por completo, como si algo invisible lo hubiera bloqueado en medio de la calle desierta. El silencio era tan denso que sentía como si toda la ciudad estuviera contenida en ese instante. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de vida, pero no había nada. La sensación de aislamiento era abrumadora, como si aquella calle estuviera fuera de toda realidad. A un costado de la carretera, un matorral denso, casi como una pequeña selva, se extendía hacia la oscuridad. Las ramas se retorcían como manos en la penumbra, y el sonido del viento agitaba las hojas, aumentando mi sensación de desasosiego. En ese momento, el hombre, totalmente consumido por el pánico,
Abrió la puerta del coche sin decir una palabra. Con un movimiento desesperado, salió corriendo hacia los arbustos, desapareciendo entre la vegetación sin voltear a verme ni una sola vez. Me quedé en mi asiento, paralizado, sin saber si debía seguirlo o simplemente huir de esa situación. Todo lo que estaba sucediendo era tan irreal, tan fuera de cualquier lógica, que me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, miré de nuevo hacia la carretera. Y allí estaba, la figura sombría, avanzando lentamente, deslizándose en dirección al hombre que había escapado hacia los arbustos. Esa entidad, lo que fuera, parecía flotar hacia su objetivo con una calma inquietante, como si supiera que el hombre no tenía escapatoria. La figura desapareció entre los árboles, deslizándose en silencio y llevándose al hombre con ella hacia la oscuridad. Todo en esa escena era tan aterrador que mi mente luchaba por encontrarle sentido. Tan pronto como la figura y el hombre se perdieron en la vegetación, el silencio regresó con una intensidad abrumadora. Me quedé en el coche unos segundos, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Todo estaba en una calma casi sobrecogedora, como si el tiempo se hubiera detenido. La única señal de que el mundo aún giraba era el sonido del viento que agitaba las ramas de los árboles. Con las manos temblorosas, intenté encender el coche nuevamente. Para mi sorpresa, el motor arrancó sin problema alguno, como si nada extraño hubiera ocurrido. Era como si esa fuerza inexplicable que lo había detenido momentos antes se hubiera desvanecido junto con el hombre y esa figura sombría. Miré una vez más hacia los arbustos, esperando ver algún movimiento o escuchar algún sonido que me indicara que el hombre aún estaba ahí. Pero no había señales de vida, ni el más mínimo ruido, solo la inquietante oscuridad de la noche y el susurro del viento en las hojas. Una parte de mí quería salir del coche, seguir el camino del hombre e intentar entender qué había pasado. Pero otra parte, una voz instintiva, me decía que era mejor no hacerlo. Ese lugar ahora parecía prohibido, como si estuviera fuera de los límites de lo que debía conocer. El miedo a lo desconocido me hizo sentir que aquello no era solo una advertencia, sino una señal clara de que no debía acercarme. Mi única reacción fue meter primera y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras me alejaba, con el corazón aún palpitando a toda velocidad, una extraña certeza se apoderó de mí. Sabía que nunca volvería a ver a ese hombre. Era como si el destino de aquel pasajero estuviera sellado desde el momento en que subió a mi coche. Aceleré por las calles vacías, intentando alejarme de esa zona lo más rápido posible, sin atreverme a mirar hacia atrás. La imagen de aquel hombre desapareciendo entre los arbustos, seguido por esa figura sombría, se repetía una y otra vez en mi mente. Nada de lo ocurrido tenía sentido, y el simple hecho de intentar comprenderlo solo aumentaba mi ansiedad. Llegué a casa cuando el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Aparqué el coche frente a mi casa y, solo en ese momento, me di cuenta de que ni siquiera recordé cobrarle el viaje a aquel pasajero. El hombre había subido al coche tan asustado, tan desesperado, que la idea de pedirle que pagara parecía absurda. Además, en el caos de la situación, nunca toqué la aplicación para registrar el inicio ni el final del viaje. El dinero fue lo último que se me pasó por la cabeza en ese momento. Estaba demasiado enfocado en escapar de aquella pesadilla. Entré en casa todavía temblando un poco y me dejé caer en el sofá, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Me quedé unos minutos mirando al vacío, tratando de comprender lo que había pasado.
Las imágenes de esa figura sombría y del hombre aterrorizado no dejaban de repetirse en mi mente, como si estuvieran grabadas a fuego en mis pensamientos. Fue entonces, ya un poco más calmado, cuando decidí abrir la aplicación para ver si al menos quedaba algún registro de ese viaje. Para mi sorpresa, no había absolutamente nada. Revisé varias veces, pero no había ningún registro de que hubiera recogido a ese pasajero en aquella dirección. El último viaje registrado en la aplicación había sido horas antes, y no coincidía con el lugar ni el horario en el que encontré al hombre. Era como si aquel pasajero nunca hubiera subido a mi coche, como si ese viaje jamás hubiera existido. Me quedé mirando la pantalla del celular por varios minutos, intentando asimilar la situación, pero solo conseguí sentir una profunda sensación de inquietud. Una sensación helada recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que significaba. Esa noche, ese pasajero y la figura en los arbustos parecían haber sido parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Cerré la aplicación y, en ese momento, decidí que no volvería a conducir por esa zona, mucho menos en las horas de la madrugada. A veces, el instinto nos advierte sobre ciertos lugares y situaciones, y aquella noche me había dejado claro que había fuerzas en juego que era mejor no entender. Hay experiencias tan inexplicables que solo pueden ser dejadas atrás, como una sombra que nunca deseamos volver a encontrar. Con el tiempo, y después de muchas noches de reflexión, llegué a aceptar lo ocurrido, aunque nunca logré encontrarle una explicación lógica. Esa experiencia me persiguió en pensamientos, sueños y hasta en mis horas de trabajo, cuando miraba el retrovisor y recordaba el miedo en los ojos de aquel hombre. No era la primera vez que escuchaba historias extrañas de otros colegas taxistas. En Ciudad de México, las leyendas de la carretera y los encuentros sobrenaturales abundan. Pero vivirlo en carne propia, tener esa certeza de que algo más allá de este mundo había ocurrido esa noche, cambió mi forma de ver la vida y la muerte. Después de ese suceso, me volví más cuidadoso. Empecé a rechazar ciertos viajes y a evitar áreas solitarias, especialmente en la madrugada. A veces, incluso en las noches más tranquilas, podía sentir una presencia detrás de mí, como si el recuerdo de esa figura sombría aún me persiguiera. Quizás no era real, pero la sensación era lo suficientemente vívida para hacerme temer volver a encontrarme con algo similar. Con el tiempo, escuché de algunos taxistas otras historias de encuentros extraños en la misma zona. Algunos decían haber visto figuras en la carretera o sentir una presencia en sus coches en ciertas calles desoladas. Aunque todos contaban sus historias con tono de leyenda, al escuchar sus palabras sentía un escalofrío recorrerme, recordando que yo también había sido testigo de algo que prefería olvidar. Lo que voy a contar ahora ocurrió hace muchos años, cuando aún manejaba un taxi y los tiempos eran diferentes. En aquella época, no existían aplicaciones de transporte. Los pasajeros subían al coche en puntos específicos, nos buscaban en la calle o nos llamaban por radio. Fue en una de esas noches de otoño cuando tuve la que sería, hasta ese momento, la experiencia más extraña de mi vida. Era una noche fresca y despejada, sin mucho tráfico. Las luces de la ciudad comenzaban a apagarse y un silencio casi absoluto cubría la zona oeste. Ciudad de México se extendía a mis pies como un mar de luces titilantes mientras seguía conduciendo por las zonas más tranquilas, sin mucha esperanza de encontrar otro pasajero. El movimiento estaba lento y ya empezaba a considerar regresar a casa cuando, de repente, en una calle más apartada, noté a alguien en la banqueta. Aquel hombre estaba de pie, completamente inmóvil, y una sensación incómoda se apoderó de mí tan pronto como lo vi.
Llevaba una chaqueta oscura con una capucha que le cubría gran parte del rostro, proyectando sombras sobre sus facciones y dándole un aire misterioso y sombrío. Sin pensarlo demasiado, detuve el taxi. El hombre no dijo ni una palabra. Simplemente abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, cerrando la puerta con calma. No hubo saludo, ni intercambio de cortesías. Su silencio se sentía pesado, casi opresivo. Le pregunté hacia dónde quería ir y después de unos segundos de quietud, murmuró una dirección en voz baja. No reconocí el lugar que mencionó. Sonaba como una dirección más en la vasta ciudad, pero no le di importancia. A esa hora lo único que quería era terminar el viaje y regresar a casa. A medida que conducía por calles cada vez más solitarias, notaba cómo el ambiente se volvía extraño. El silencio dentro del coche era inquietante. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía a aquel hombre inmóvil, en una postura tan rígida que parecía no estar respirando siquiera. Mi mente se debatía entre la incomodidad y la necesidad de ignorarlo, recordándome que al final del día solo era otro pasajero. Pero había algo en su presencia que me causaba un nerviosismo inexplicable. Conforme avanzábamos, las calles comenzaron a parecer irreales, casi como un paisaje sacado de una pesadilla. Las luces de los postes eran cada vez más escasas, y las casas que pasábamos parecían desiertas, con ventanas oscuras y fachadas desgastadas, como si hubiéramos cruzado a un lugar abandonado en medio de la ciudad. Fue solo cuando nos acercamos al destino que un escalofrío recorrió mi cuerpo al reconocer a dónde nos dirigíamos. La dirección que me había dado estaba justo frente a la entrada de un panteón. La vista del panteón en la penumbra me puso nervioso. La enorme verja de hierro que delimitaba el lugar proyectaba sombras inquietantes bajo las escasas luces de la calle. El lugar estaba completamente desierto y sumido en una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Podía ver las siluetas de las lápidas y las cruces asomándose entre la niebla, dándole al escenario una apariencia que parecía sacada de una película de terror. Intenté mantener la calma. Al final, la gente tiene sus motivos para ir a donde sea, incluso a un cementerio a esas horas. Pero algo en el ambiente me hacía sentir que había algo más. Estacioné el coche frente a la entrada del panteón y al voltear para cobrar la tarifa, me llevé el susto de mi vida. El asiento trasero estaba completamente vacío. Miré alrededor, tratando de entender qué había pasado, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Todas las puertas del coche estaban cerradas, y no había ninguna señal de que hubiera salido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había salido sin que yo lo notara? ¿En qué momento había desaparecido? La sorpresa me dejó paralizado, mirando el asiento vacío como si esperara que el hombre reapareciera de repente. Pasaron varios segundos en los que simplemente no podía moverme, tratando de comprender lo que había sucedido. Con un nudo en el estómago, volví la mirada hacia el panteón, esperando ver alguna pista o alguna señal de que el hombre hubiera bajado en algún momento sin que yo lo notara. Entonces, noté algo que me heló aún más la sangre. El asiento trasero estaba sucio de lodo y en el suelo del coche había huellas de barro, como si alguien con los pies cubiertos de tierra se hubiera sentado sin ningún cuidado. Me incliné para examinar el asiento y las huellas más de cerca, intentando recordar si las había visto antes, pero era la primera vez que notaba aquellas manchas de lodo. Algo no cuadraba. El lodo estaba fresco, como si alguien acabara de subir al coche tras caminar por un terreno fangoso. Pero ¿cómo podía ser eso posible, si el asiento estaba ahora vacío?
Mi respiración se volvió entrecortada y, decidido a obtener alguna respuesta, salí del coche con los nervios de punta. Al acercarme a la verja del panteón, pude ver que estaba cerrada con un gran candado de hierro oxidado y grueso, que claramente no había sido removido en mucho tiempo. Observé a mi alrededor, esperando ver algún indicio de vida, alguna señal de que todo esto tenía una explicación racional. Pero la calle estaba completamente vacía, y el único sonido era el viento meciendo las ramas de los árboles, que proyectaban sombras sobre las tumbas. Con temor, miré entre las rejas del portón. La oscuridad era profunda y apenas podía distinguir algunas lápidas a lo lejos. Todo parecía sumido en un silencio antinatural, como si el panteón guardara su propio secreto. Estaba a punto de regresar al coche, cuando algo llamó mi atención. De reojo, en medio de las sombras entre las tumbas, pude distinguir una figura que me resultaba aterradoramente familiar. Allí, entre las lápidas, de pie en la penumbra, estaba el hombre de la chaqueta con capucha, el mismo que había recogido minutos antes en mi taxi. La capucha cubría gran parte de su rostro, pero su postura era inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si mirara el suelo. Mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. El portón estaba cerrado. No había forma de que él hubiera entrado. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sentí cómo mi respiración se volvía pesada mientras lo observaba desde la distancia. Me alejé unos pasos, pero no podía apartar la vista de aquella figura. Algo en su quietud, en su postura, me provocaba un terror indescriptible, como si estuviera mirando algo que no pertenecía a este mundo. A pesar de que la figura permanecía inmóvil, había una intensidad en su presencia que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de mí. Mi mente se debatía entre huir y quedarme, atrapado en la duda de si lo que veía era real o producto de mi imaginación. La figura seguía ahí, entre las tumbas, pero a cada segundo parecía volverse más y más real, más sólida, como si emergiera de las sombras mismas. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, pero una parte de mí, paralizada por el terror, no podía apartar la mirada. Finalmente, logré moverme. Respirando con dificultad, retrocedí lentamente hacia el coche, sin dejar de mirar a aquella figura. Justo antes de abrir la puerta, volví a mirar hacia el panteón, y en un instante de horror, me di cuenta de que ya no estaba sola. Había otras sombras que comenzaban a emerger entre las tumbas, figuras indistintas que parecían caminar en la penumbra, acercándose lentamente hacia la entrada. Con un último vistazo, lleno de pánico, abrí la puerta del coche y me lancé al interior. Cerré con fuerza y giré la llave en el encendido, esperando que el motor arrancara de inmediato. Al oír el rugido del motor, una sensación de alivio momentáneo me recorrió, pero la imagen de aquellas figuras seguía grabada en mi mente. Sin pensarlo más, aceleré y me alejé de ese lugar lo más rápido posible. El ruido del motor y el asfalto bajo las ruedas se sentían como un alivio mientras me alejaba de aquel panteón. A medida que avanzaba, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver si alguna de aquellas sombras me seguía. Pero la carretera estaba vacía y en silencio. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo aún me dominaba cuando finalmente llegué a casa. Aparqué el coche frente a mi casa y, después de algunos minutos, logré recobrar algo de calma. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que había regresado de un lugar al que no debía haber ido. Sentí un impulso irrefrenable de gritar por ayuda, pero algo dentro de mí sabía que nadie me escucharía en ese lugar desolado. Finalmente, un instinto de supervivencia
me hizo reaccionar. Debía salir de ahí cuanto antes. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí de vuelta al coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor, y, sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador, alejándome lo más rápido que pude sin atreverme a mirar atrás. Mientras conducía, la imagen del hombre parado entre las tumbas seguía presente en mi mente, como una sombra que se negaba a disiparse. Sus ojos, ocultos en las sombras de la capucha, parecían seguirme incluso mientras me alejaba del panteón. Una sensación de opresión se apoderó de mi pecho y la adrenalina aún corría por mis venas. Aún alterado, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir, regresé directo al sitio de taxis, donde estaban algunos compañeros de guardia. Tan pronto como estacioné el coche y bajé con las piernas temblorosas, mis colegas notaron que algo no estaba bien. Uno de ellos, un conductor que conocía bien, se acercó con una expresión de preocupación. «¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué sucedió?», preguntó mirándome de arriba abajo. Titubeé. No estaba seguro de si debía contarles lo que acababa de vivir, pero sentía la necesidad de desahogarme, de escuchar que alguien más pudiera darme una explicación lógica. Respiré hondo y comencé a relatar la historia, desde el momento en que aquel extraño pasajero subió al coche hasta cuando vi el asiento sucio de lodo y, finalmente, la figura del hombre parado dentro del panteón. A medida que avanzaba en mi relato, los otros taxistas me escuchaban en silencio. La atmósfera se volvió más pesada y una extraña tensión flotaba en el aire. Cuando terminé, nadie se rió ni intentó hacer bromas. Todos me miraban con expresiones serias y preocupadas, como si cada palabra que había dicho fuera un eco de algo que ya conocían. «¿Un panteón?», murmuró uno de los más jóvenes, visiblemente incómodo. «¿Y lo viste ahí dentro?». Asentí lentamente, intentando mantener la calma. «Lo vi, lo juro, estaba ahí». Pero la puerta estaba cerrada. No había manera de que hubiera entrado. En ese momento, uno de los taxistas más veteranos, Carlos, carraspeó para romper el silencio. Él era de los conductores con más años de experiencia y había trabajado en esa misma zona desde hacía décadas. «Mira, muchacho», comenzó cruzando los brazos y mirándome fijamente. «No es la primera vez que escucho una historia así». Sus palabras captaron la atención de todos. «Hay gente que habla de un pasajero que pide que lo lleven a ese panteón, pero nunca llega. Dicen que desaparece en medio del camino, como si nunca hubiera existido». Mis compañeros intercambiaron miradas incómodas. Parecía que todos, de alguna forma, ya sabían de esta leyenda, menos yo. Sentí el peso de las palabras de Carlos como una revelación aterradora. «Si fuera tú», continuó en tono grave, «no recogería más pasajeros para ese lugar en la noche. Hay cosas que es mejor no entender». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Volví a casa con la historia rondándome, dándole vueltas una y otra vez. Durante meses, evité pasar cerca de ese panteón, especialmente de noche. Pero la imagen del hombre con la capucha, las huellas de lodo esparcidas en el asiento y el suelo del coche, y la escena en el panteón seguían atormentándome cada vez que recordaba aquella noche. Intentaba no hablar del asunto, pero era como si la historia cobrara vida propia en mi mente, volviendo cada vez que cerraba los ojos. Especialmente cuando, por alguna razón, debía pasar cerca del panteón, la inquietud crecía en mí, haciéndome sentir vulnerable y desprotegido. La curiosidad, mezclada con el miedo, se apoderaba de mí cada vez que veía el lugar a lo lejos, aunque sabía que regresar allí no traería paz a mi mente. Un día, después de varios meses de evitar la zona, decidí volver al panteón durante el día.
Quería verlo a la luz del sol, tal vez para enfrentar los fantasmas que me perseguían desde aquella noche. Conduje hasta el lugar y cuando llegué, me detuve frente a la entrada. Esta vez, la puerta estaba abierta, como era habitual durante el día. El ambiente era distinto. Las sombras que me habían rodeado aquella noche no estaban, y el lugar parecía casi tranquilo. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con el viento, y una extraña paz reinaba en el ambiente. Sin embargo, aunque el lugar parecía tranquilo, esa sensación de extrañeza continuaba en el aire. Me quedé un buen rato observando desde afuera, recordando cada detalle de aquella noche. Sabía que podía entrar y echar un vistazo más de cerca, pero el miedo me detenía, como si el simple hecho de cruzar esa puerta pudiera revivir todo lo que sucedió. Algo me decía que no debía acercarme más, que ese lugar guardaba secretos que era mejor dejar en paz. Finalmente, decidí quedarme donde estaba, observando a distancia sin dar un paso más. En ese momento comprendí que probablemente nunca encontraría una respuesta clara a lo que ocurrió aquella noche. Quizá lo que viví no estaba destinado a ser entendido, sino simplemente experimentado. Desde entonces, dejé de aceptar carreras hacia lugares alejados durante la madrugada y preferí seguir el consejo de Carlos: hay cosas que es mejor dejar así. Esa experiencia me cambió como taxista y desde entonces me volví más cauteloso. A veces, aunque evitaba hablar del tema, escuchaba historias similares de otros compañeros, relatos que resonaban con lo que yo mismo había vivido. Los taxistas somos conocidos por ser supersticiosos, pero en una ciudad como Ciudad de México, donde las leyendas urbanas parecen cobrar vida en cada esquina, uno no puede evitar escuchar y compartir historias que desafían la lógica. Con el tiempo, otras historias llegaron a mis oídos, como la de un pasajero que desapareció sin dejar rastro, o la de una mujer que siempre pide ser llevada a una dirección que no existe. Cada relato me hacía recordar aquella noche frente al Panteón, y me confirmaba que había lugares y momentos en los que era mejor no preguntar demasiado. Tal vez no necesitaba una explicación. Tal vez la respuesta ya estaba frente a mí. Algunas experiencias simplemente nos recuerdan que hay cosas en esta vida que escapan a nuestro entendimiento. Con los años aquella noche quedó atrás, pero la recuerdo de vez en cuando, especialmente en las noches más tranquilas y solitarias, cuando recojo a un pasajero en alguna calle oscura. La ciudad es vasta, misteriosa, y siempre hay rincones que parecen vivir en otro tiempo, en otra realidad. Desde aquel encuentro, siempre miro 2 veces por el retrovisor, y cada vez que paso cerca de un panteón, siento una punzada de inquietud en el pecho, como si aquella sombra estuviera esperándome, solo para recordarme que el mundo es más extraño de lo que creemos. Y con esta lección aprendida, continúo mi camino, cada noche conduciendo con cautela, recordando que algunas historias, por más inexplicables que sean, no están hechas para comprenderse, sino para advertirnos. Detuve el taxi en la esquina de una calle desierta y abrí la puerta para recibir a una última pasajera. Era una mujer de aspecto sencillo que apenas me dio una dirección antes de sentarse en el asiento trasero en completo silencio. Pensé que sería un viaje más, pero conforme avanzábamos, algo comenzó a inquietarme. La atmósfera en el coche se sentía extraña, y un frío inusual parecía envolvernos, algo que no tenía sentido para esa época del año. Miré el tablero, pero el aire acondicionado estaba apagado. Aún así, el frío seguía aumentando, calando en mis huesos y haciéndome sentir incómodo. Volví la vista al retrovisor y algo en esa mujer capturó mi atención. A pesar de la luz de las calles, no proyectaba sombra en el asiento. La luz de los postes
atravesaba el coche iluminando cada rincón, pero era como si ella no estuviera realmente allí. Pensé que mi vista cansada me estaba jugando una mala pasada, después de tantas horas de trabajo. Intenté ignorar la sensación y seguí conduciendo, pero la inquietud seguía creciendo. A medida que avanzábamos, el silencio en el coche se volvía opresivo. La mujer, quieta y mirando hacia afuera, parecía completamente desconectada, como si estuviera en un mundo aparte. Intenté concentrarme en la carretera, pero no podía dejar de pensar en su extraña presencia. Miré de nuevo al retrovisor y confirmé lo que temía. Seguía sin proyectar sombra, y el frío en el coche era cada vez más intenso, como si estuviéramos en medio de un invierno helado. De repente, sin previo aviso, la mujer giró el rostro hacia mí. Por primera vez, me miró directamente a través del retrovisor y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sus ojos, vacíos y sin expresión, me miraban como si intentaran ver algo dentro de mí, algo más allá de lo físico. En esos ojos había algo profundamente inquietante, algo que hacía que mi corazón latiera a un ritmo frenético. Sentí la necesidad de romper el silencio, de aliviar la tensión que llenaba el coche. ¿Todo bien allá atrás?, pregunté intentando mantener la calma, aunque mi voz salió un poco temblorosa. Ella no respondió. Solo volvió a girar lentamente el rostro hacia la ventana, como si yo no existiera, como si mi pregunta no hubiera alcanzado sus oídos. La incomodidad se transformó en miedo. Algo en esa mujer no estaba bien, y comencé a arrepentirme de haber aceptado ese viaje. La calle por la que pasábamos estaba cada vez más oscura y desierta, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, llegamos al destino. Un edificio viejo y en penumbras, en una colonia poco iluminada. Detuve el coche y esperé a que la pasajera bajara, pero ella permaneció inmóvil, mirando hacia adelante sin decir ni hacer nada. El silencio y el frío que llenaban el coche se sentían ahora insoportables. «Hemos llegado, señora», dije con una voz que intentaba sonar profesional, pero que traicionaba mi nerviosismo. No hubo respuesta. Miré por el retrovisor, pero su rostro estaba cubierto en sombras, lo que hacía imposible ver su expresión. «Disculpe, pero ya llegamos a su destino», repetí girándome ligeramente hacia ella, esperando que reaccionara. Una parte de mí estaba cada vez más ansiosa por recibir la tarifa y terminar de una vez el viaje. «La tarifa es de 250 pesos», informé, esperando que eso la incentivara a responder. Finalmente la mujer se movió. Sin decir una sola palabra, Moraco abrió la puerta lentamente y salió del coche, dejándola entreabierta. La observé mientras se alejaba por la banqueta, caminando con pasos lentos y casi etéreos. Intenté llamarla una vez más. «Señora, el pago», grité, pero ella siguió caminando, desapareciendo en la oscuridad de la calle sin siquiera voltear. Molesto por haber sido ignorado y por no haber recibido el pago, bajé del coche decidido a alcanzarla. Sin embargo, cuando miré hacia la calle, no había rastro de ella. Miré a ambos lados, tratando de encontrar algún indicio de hacia dónde había ido, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. La extrañeza de la situación me llenó de un miedo inexplicable. Volví al taxi y cerré la puerta que ella había dejado abierta. Tan pronto como me senté, me di cuenta de que la temperatura dentro del coche había vuelto a la normalidad. El aire pesado y frío que había llenado el coche durante todo el viaje había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé allí unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, mirando el asiento trasero a través del retrovisor, como si esperara encontrar alguna señal que confirmara que todo había sido real.
pero el asiento estaba vacío y en perfecto orden. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo la inquietud seguía presente. Decidí terminar mi turno y regresar a casa, sin poder quitarme de la mente la imagen de aquella pasajera que no proyectaba sombra, ni el frío perturbador que había dejado a su paso. A partir de esa noche, aunque seguí manejando por la ciudad, el recuerdo de ese viaje me persiguió constantemente. Siempre fui escéptico respecto a lo sobrenatural. No creía en fantasmas ni en cosas que escaparan a la lógica. Pero después de esa experiencia, empecé a cuestionar lo que creía. Esa mujer no parecía real, y la falta de sombra, junto con el frío inexplicable en el coche, no eran cosas que pudiera ignorar. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente sucedió esa noche, pero algo en mí me dice que no fue solo un malentendido o una coincidencia. Con el tiempo, escuché a otros taxistas compartir historias similares, relatos de pasajeros que desaparecían sin dejar rastro, o de figuras que parecían estar hechas de sombras y que aparecían en los momentos menos esperados. Siempre había pensado que eran solo historias exageradas o inventadas para entretenerse entre turnos. Pero después de lo que viví, empecé a creer que quizás algunas de esas historias tenían algo de verdad. No sé si aquella mujer era en realidad algún tipo de espíritu, una presencia de otro mundo, o algo que mi mente aún no puede comprender. Pero lo que puedo afirmar con certeza es que ese viaje fue diferente a todos los demás, y en lo más profundo de mi ser, espero nunca volver a cruzarme con alguien así. Cada vez que paso por esa colonia, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo y, por precaución, evito detenerme, recordando aquella noche como una advertencia. Sea lo que sea que ocurrió, estoy convencido de que fue algo más allá de lo normal. Esta experiencia marcó un antes y un después en mi vida como taxista, y desde aquel día nunca volví a manejar durante la madrugada. Aunque Ciudad de México siempre tuvo un encanto único en la noche. La tranquilidad de las calles vacías y la paz de la madrugada dejaron de ser un consuelo para mí. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de trabajar en las noches, les cuento esta historia. Algunos creen en mi relato, otros lo toman como una simple anécdota de miedo, pero para mí es mucho más que eso. Es un recordatorio de que a veces, en la oscuridad, hay cosas que no podemos entender ni explicar, y que la noche esconde secretos que quizá es mejor no descubrir.